Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de función cúbica. La función cúbica, como vemos, es otra función polinómica, la cual tiene en su forma general esta característica que se está presentando. Es ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. ¿Ok? Al igual que la función cuadrática que estuvimos viendo anteriormente, existen diferentes variaciones de esta función. Por ejemplo, pudiera haber una variación donde no exista el término d, entonces nos quedaría el ax cúbica más bx cuadrada más cx, o pudiera ser que no exista cx y pues tendríamos la función cúbica ax cúbica más bx cuadrada más d. ¿Ok? Realmente, vuelvo a repetir, existen varias variaciones de esta. A continuación se estará presentando lo que es en una imagen las diferentes variaciones de la función cúbica. Obviamente, mientras más grande sea el grado de la función polinómica, existen más variaciones de lo que viene siendo la función general. Recordemos que la función general, o entre comillas la fórmula, es siempre esta que se está presentando, así como en la función cuadrada que vimos anteriormente, la función general era la de ax cuadrada más bx más c. En este caso la función cúbica general es la que se nos presenta, que es ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. ¿Okay? Al igual que en la función cuadrada, la función cúbica, cada uno de sus elementos tiene obviamente una intención, o sea, sirven para algo. En este caso nos estaremos centrando más que nada en las principales, que son en la de ax al cubo y la de d. ¿Okay? Recordemos que para que sea una función cúbica lo primero que tenemos que ver es que a debe ser distinto de 0. ¿Por qué a no puede ser 0? Porque si fuera 0 se eliminaría y nos quedaría pues entonces una función cuadrática, entonces no tendría caso. Estaríamos utilizando pues todo lo aprendido en el video anterior. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que recordar es que a debe ser distinto de 0. Mientras tanto, también debemos recordar que a, b, c y d puede ser cualquier número real que yo quiera. ¿Ok? Cualquier número real. Ahora, ¿para qué sirve el término a o el coeficiente a que está apareciendo? El coeficiente a prácticamente nos está indicando, al igual que en la función cuadrática, si la función es más amplia o más delgada. ¿Ok? Y la función cúbica tiene prácticamente se pudiera decir, simetría, o más que nada un reflejo. Si nos damos cuenta en la siguiente imagen, vemos que la parte de arriba, se pudiera decir, de la función es un reflejo con la parte de abajo de la función. Si dijera que tomara la parte de abajo y hago su reflejo en la parte de arriba, vemos que se estaría formando una parábola. De hecho, en algunos libros se les conoce como la parábola cúbica, a lo que viene siendo la función cúbica. Obviamente, tal cual como es la función cúbica, no se le puede llamar una parábola, porque pues como vemos tiene diferentes en implicaciones tanto en la gráfica y en su regla de asignación. Pero pues el eje de simetría que aparece, que es la parte del reflejo, por así decirlo, nos va a estar sirviendo bastante. ¿Ok? Ahora, como también mencionamos que estaremos trabajando con el término de la constante d, que en este caso casualmente es el término independiente. Vemos que d, cuando cuando x es igual a 0, d va a representar el corte con el eje y. ¿Qué quiere decir? Cuando, entonces, x es igual a 0, pues nos quedaría f de 0 es igual a 0 por x cúbica más 0 por x cuadrada más 0 por x más d. Por lo tanto, f de 0 va a ser igual a d. Entonces ya al momento de igualar todo a 0, o mejor dicho, al momento de evaluar el valor x igual a 0, nos estaría dando el punto de corte con el eje y, el cual va a estar dado por 0, d. ¿Okay?
Este va a ser un dato muy importante que vamos a estar utilizando para poder determinar el punto de corte con el eje Y. Otra de las cosas importantes que tenemos que recalcar de la función cúbica es que al ser una función cúbica, como cuando trabajamos las ecuaciones cúbicas, existen a lo máximo 3 posibles respuestas, pero en este caso, cuando se trata de función cúbica, las respuestas estarían siendo interpretadas como los puntos de corte con el eje X. ¿Ok? La función cúbica tiene como mínimo un corte en el eje X. ¿Ok? Siempre debe tener como mínimo un corte. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a estar viendo con un ejemplo, porque esto obviamente tiene que ver con el dominio y con el rango de la función. El por qué siempre debe existir mínimo un corte. ¿Ok? De que existan o no existan los otros dos cortes que hacen falta para que lleguen a ser 3, eso dependerá mucho del tipo de la función. Les presento aquí unas imágenes. Vemos que la función tiene como que una particularidad, como quien dice, hay la opción 1, o sube primero y luego baja, o la opción 2, que o baja primero y luego sube. ¿Ok? Este cambio que hace prácticamente la función tiene que ver con el coeficiente a. ¿Qué quiere decir? Si es positivo, tenemos aquí la primera opción, y cuando es negativo, tenemos aquí la segunda opción. Si nos damos cuenta, es exactamente las dos opciones que les había comentado. Y además de eso, al momento de, se pudiera decir, resolver la función y buscar las intersecciones con el eje X, al fin de cuentas estaríamos llegando a una ecuación cuadrática, y la ecuación cuadrática, si no tiene solución en los números reales, eso estaría dando que no hay otros dos cortes con el eje X. ¿Ok? Esto puede revolver un poquito porque realmente lo que importa aquí es saber bastante álgebra y saber cómo resolver lo que viene siendo las ecuaciones cúbicas, y por ende saber cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo nuestro primer ejemplo con el cual vamos a estar partiendo para buscar todo lo que viene siendo nuestros elementos de la función cúbica. Cabe recalcar que ahorita vamos a ver, entre comillas, los pasos que se deben de utilizar, y veremos que prácticamente el paso crucial es saber buscar los cortes. ¿Ok? Se nos presenta la función f de x igual a x cúbica más 5x cuadrada más 6x. Si nos damos cuenta, en esta función el término d no aparece. Por lo tanto, aunque no aparezca el término d, podemos saber que hay un corte con el eje y. De hecho, hay un corte con el eje y cuando x es igual a 0, pues sería en el punto 0,0. ¿Ok? Siguiendo con esta idea, lo primero para poder buscar los elementos, o el primer elemento básico que debemos tomar, es el corte con x. Los cortes con x son los más importantes que debemos estar tomando en cuenta al momento de trabajar la función cúbica. ¿Cómo buscamos los cortes con x? Pues es bastante sencillo. Solo igualamos la función, o sea, toda esta función a 0. Entonces el paso 1 va a ser igualar a 0, entonces va a ser x cúbica más 5x al cuadrado más 6x igual a 0. ¿Ok? Al momento de tener igualado esto a 0 es cuando empieza el paso 2. Pero el paso 2 va a depender bastante, al igual que cuando se trabajó la función cuadrática, de las habilidades que tengamos en lo que viene siendo la solución de una ecuación cúbica en este caso. Lo importante, como existen muchas variaciones de las ecuaciones cúbicas, no existe una única manera para poder resolver la ecuación cúbica. Existe, sí, una fórmula general para la ecuación cúbica, pero no es tan sencilla de aplicar, y de igual manera no es lo esencial en este curso. La idea de esto es que trabajemos con funciones cúbicas, las cuales que al momento de resolver las ecuaciones cúbicas sean con técnicas o métodos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en este ejercicio se tiene la particularidad de que existe un término común.
Si nos damos cuenta, se está repitiendo la x. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues hacer una factorización por término común. Entonces me va a quedar como x por x al cuadrado más 5x más 6. Todo esto igualado a 0. Ya al momento de hacer esta factorización por término común, yo ya puedo seguir. De hecho, al momento de hacer esta factorización tengo dos posibles opciones. Que x sea igual a 0 o que x al cuadrado más 5x más 6 sea igual a 0. Entonces ya tengo mi primera respuesta, aunque no lo pareciera. La primera respuesta es cuando x es igual a 0. ¿Ok? Y nos hace falta determinar las otras dos respuestas si es que las hay, obviamente. Recuerden que dije que existe por lo menos una intersección con el eje x y las otras dos no son necesariamente obligatorias, ¿ok? Pero a lo mucho pudiera tener tres intersecciones. Ahora vamos a ver si de verdad existen las tres en este caso. Pues aquí tenemos una ecuación cuadrática, o sea, la ecuación cúbica ya pasó a ser una ecuación cuadrática. Entonces esta sí la podemos resolver. Podemos resolverla o por fórmula general o por factorización. Eso va a depender mucho de cuál sea el método que quieran utilizar. Yo voy a utilizar en este caso lo que viene siendo la factorización porque es más sencilla. Entonces tendremos que va a ser x más 3 por x más 2 igual a 0. Por lo tanto, de aquí tengo otras dos opciones, que es cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a menos 2. Y si me doy cuenta, entonces ya determiné lo que viene siendo los tres posibles respuestas o los tres posibles resultados de los puntos de corte con el eje x. Cuando x es igual a 0, cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a menos 2. Dense cuenta que las únicas herramientas que utilizamos fue prácticamente la factorización y la fórmula general para las ecuaciones de segundo grado. ¿Ok? Esto fue el caso para esta ecuación, o sea, para esta función, luego se desprendió esta ecuación cúbica. Entonces tenemos prácticamente ahora los tres cortes con el eje x. ¿Qué es lo que debemos hacer ahorita? Nos fijamos en la gráfica y efectivamente los resultados que nos acaban de dar son los puntos de corte con el eje x. Bueno, ahora otro de los elementos que estaremos trabajando son los elementos que tienen que ver con el coeficiente a. Como mencioné, el coeficiente a cuando es positivo tiene una opción y cuando es negativo nos da otra posible opción. ¿Ok? Si nos damos cuenta en este ejercicio, particularmente, vemos que la función tiene una característica que inicia desde las y, que son de menos infinito, y terminan con lo que viene siendo los valores de y hasta más infinito. Si nos damos cuenta, tiene una parte que inicia desde menos infinito, va subiendo, va subiendo, va subiendo la gráfica. Luego tiene como que una curvatura en la cual baja la gráfica, o sea, se vuelve decreciente en ese punto. Bueno, a partir de ese punto, mejor dicho, hasta cierto intervalo se vuelve decreciente y luego de ello, desde ese punto, crece otra vez hasta el infinito en positivo de las y. Entonces, como nos damos cuenta, ya con lo que viene siendo ¿cómo se llama? El coeficiente a, vemos que la característica principal de la gráfica o de la función es que inicia desde menos infinito negativo y termina hasta más infinito positivo. Obviamente esto considerando el eje de las y. Mientras tanto, ¿qué pasa cuando tenemos que la función inicia con un negativo? Ahora voy a presentar la gráfica de la función, de esta función, solamente cambiando el signo de la x cúbica, o sea, del coeficiente a. Nos damos cuenta que solamente por cambiar ese signo, cambió completamente toda la gráfica y los resultados de los cortes con el eje x también son distintos, solo por haber hecho esa modificación. Y de igual manera, como vuelvo a repetir, al analizar la gráfica vemos que cambia esto. Esto viene desde más infinito del eje de las y, luego al momento de estar bajando, vuelve a tener como que un pequeño intervalo en el que vuelve a ser creciente. Nos damos cuenta que en este caso es de 0 a 6, si se dan cuenta en esa parte, de un poquito más antes del 0 hasta el 6, es toda esa parte que va a ser creciente, y luego vuelve a descender a lo que viene siendo menos infinito de los negativos.
¿ok? Y de hecho, con esto ya podemos concluir de hecho algo en general con las dos funciones que acabo de mencionar. Podemos considerar que el rango en general de todas las funciones cúbicas son todos los reales. Y el dominio de estas funciones, si nos damos cuenta, como yo puedo elegir cualquier valor del eje X, no tengo limitante en este estilo, pues puedo agarrar cualquiera que yo quiera. Entonces, por lo tanto, los dominios o el dominio en general de las funciones cúbicas también son todos los reales. ¿Ok? Entonces, prácticamente ya tenemos los elementos. ¿Cuáles son para poder recalcarlo? Los cortes con el eje X, que por lo menos siempre va a existir uno, el dominio y el rango de esta función y más que nada el comportamiento que tiene referente al coeficiente A. Si inicia desde menos infinito para terminar a infinito positivo o si inicia desde más infinito para terminar a menos infinito. ¿Ok? Entonces con eso estaríamos terminando lo que viene siendo la función cúbica. Bueno, ahora presentamos otro ejemplo de lo que viene siendo una función cúbica para poder finalizar todo lo que viene siendo las funciones cúbicas. Pues recordemos que queremos buscar primero los cortes con lo que viene siendo el eje de las X. Entonces tenemos que el paso 1, recordemos que va a ser igualar todo esto a 0. Entonces va a ser 6x cúbica menos 31x al cuadrado más 3x más 10 igual a 0. Y aquí es donde viene prácticamente el reto, en el paso 2, buscar cómo determinar lo que viene siendo los cortes con el eje X, ¿ok? En este caso, como vuelvo a repetir, lo importante en esto, o en este video más que nada, es determinar los elementos y pues aquí dependerá mucho de cómo utilizan sus herramientas. Yo directamente daré lo que es la factorización de esto. Nos va a dar que va a ser x menos 5 multiplicado por 6x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. ¿Cómo encontré esta factorización? Bueno, fue con ayuda del método de Ruffini. En otro video específicamente que se llamará método de Ruffini, estaré explicando cómo se realiza este tipo de método, porque si no estaría extendiendo demasiado esos videos. Pues ya una vez teniendo la factorización de esto, puedo hacer otra factorización dentro de lo que viene siendo esta función, esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. Pues entonces, como puedo hacer una nueva factorización, me va a quedar que va a ser x menos 5 multiplicado por 3x menos 2 por 2x más 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces ya de aquí ya puedo desprender mis tres posibles resultados. Uno cuando x es igual a 5, el otro cuando es 3x menos 2 igual a 0 y el otro cuando es 2x más 1 igual a 0. De aquí puedo despejar, entonces 3x es igual a 2, x es igual a 2 entre 3. Y de esta parte va a ser 2x igual a menos 1, entonces x es igual a menos 1 medio. Entonces ya tengo mis tres posibles resultados, cuando x es igual a 5, cuando x es igual a 2 tercios y cuando x es igual a menos 1 medio. Y si me doy cuenta en la gráfica que les está apareciendo, efectivamente son los tres puntos de corte de lo que viene siendo esta función cúbica. Y ahora vamos a buscar los otros elementos. El otro elemento de esto es ver lo que el coeficiente A como empieza. Pues empieza con un número positivo, por lo tanto inicia desde menos infinito y termina a más infinito. ¿Okay? El dominio de esta función, como ya habíamos visto, todos los dominios de las funciones cúbicas, a menos que estén limitados, son todos los reales. Y el rango de todas las funciones cúbicas también son todos los reales, a menos de que estén limitados. Por lo tanto, con eso estaríamos acabando lo que viene siendo el ejemplo de esta función cúbica.